Siempre es de nuestro especial interés salir a buscar aquellas informaciones y aquellos temas que puedan servir para la vida de todos y cada uno de nosotros. Sabemos de nuestros atletas, disfrutamos con su desempeño. ¿Quién no ha aplaudido a las reinas del Caribe? ¿Quién no se ha comido las uñas hasta los deditos cuando tenemos un atleta nuestro compitiendo? ¿Quién no se ha sentido muy alegre con los triunfos de nuestros atletas? ¿Y quién no se ha sentido triste también cuando a veces han tenido un revés o una situación de salud de ellos o de sus familiares? Pero ¿quién se encarga de la salud mental de los atletas dominicanos? ¿Cómo ha incidido en este caso específico un tema del que no podemos dejar de hablar, la pandemia, en los atletas dominicanos? Para eso, invitamos a todo un experto en el área. Es un psicólogo especializado precisamente en medicina deportiva. Vamos a hablar con Giovanni Montero. Querido, gracias por estar aquí. Bienvenido. Ahí entonces. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por abrirme las puertas de su espacio. Giovanni, sabemos que los atletas, como los artistas, hay que protegerle su salud mental, porque si hay gente que recibe una presión constante, precisamente es un atleta. Desde que empieza a ser formado, todo el mundo está esperando de él, los entrenadores, los profesores, pero luego, cuando salen a sus respectivas áreas a dar lo más que puedan, todo el mundo está esperando el triunfo y ellos tienen esa presión sobre todo. Pero bueno, ya con eso, de una u otra manera, ellos van aprendiendo a lidiar. Pero en un caso como el que tenemos actualmente, cuéntame cómo hacen los deportistas para paliar esta situación y cómo influye en ellos el encierro, el temor de contagiarse, todo esto. Cuéntame a ver. Realmente la psicología deportiva busca desarrollar las herramientas psicológicas en los atletas, no solamente de alto rendimiento, pero también en los atletas en desarrollo. Si la psicología deportiva, entonces los atletas estarían entrenando solamente algunas partes de ese talento. Y esto como consecuencia, en un momento dado, un atleta pudiera eh, cursar cierta característica psicológica que le afecta a su rendimiento deportivo. Dentro de esta situación de la pandemia, que ha puesto a prueba a todo el mundo, no solamente a los atletas, a todos nosotros, tener las herramientas necesarias desarrolladas para poder lidiar con la presión, con los cambios de fechas, con las situaciones que se tienen que enfrentar los atletas, porque tienen que clasificar, sobre todo los atletas que están en espera de su clasificación para Tokio 2021. Entonces, todo esto genera ansiedad, estrés y un factor importantísimo dentro de las capacidades psicológicas del atleta, que se llama la autoeficacia, que no es más que el conjunto de creencias que los atletas desarrollan y que le da el convencimiento para poder hacerle frente a las dificultades dentro de las competencias. Cuando este elemento es afectado y está siendo afectado por las suspensiones de los entrenamientos, por el encierro en sí, por el mismo temor al contagio, este elemento mental se ve afectado de una manera que los atletas entonces van a comenzar a desarrollar mayores niveles de ansiedad y estrés previo a las competencias. Wow. Está también el sobrepeso, me imagino, porque si tendrán más dificultad para entrenar, para llevar su rutina diaria. Entonces, ¿cómo hacen ustedes? Por ejemplo, en el caso específico tuyo, ¿laboras
para el sector privado o solamente o para el sector público. Las personas que nos estén viendo, las madres, por ejemplo, de chicos que están en espera de ser evaluados, por ejemplo, por un determinado entrenador en el caso del béisbol, o chicos que estén en el voleibol o que estén en cualquier tipo de deporte, que te estén escuchando y le digan, mira, me gustaría poder tener acceso a este profesional. ¿Cómo se podría hacer? Claro, ahora mismo yo soy el psicólogo oficial del voleibol, de la Selección Nacional de Voleibol, Reina del Caribe, La Heredera y Las Princesas. También nosotros tenemos una empresa que se dedica a la evaluación y desarrollo de las capacidades psicológicas mentales en los atletas y estamos trabajando con todos los deportes, béisbol, tenis, fútbol, natación, gimnasia, es decir, todos los deportes que necesiten desarrollar las capacidades mentales para tener un mejor rendimiento. A tu modo de ver, ¿cuál o cuáles son las disciplinas que demandan más balance, equilibrio emocional en los atletas? Todas, realmente todas. Un atleta es un ente biopsicosocial, es decir, que le afecta tanto los procesos biológicos, los procesos psicológicos y los procesos sociales. Lamentablemente en nuestro país solamente atendemos de esos tres elementos a dos, al fisiológico, y cuando hay una situación de lesión, entonces trabajamos la parte médica. Pero el desarrollo psicológico de las habilidades psicológicas en los atletas no se trabaja por varios factores. Primero hay un factor cultural, donde la psicología deportiva como tal no es muy conocida en nuestro país. Psicólogos deportivos, actualmente en nuestro país somos quizás 5 psicólogos deportivos. Hay otros psicólogos que no son deportivos, que pudieran estar trabajando la parte deportiva, pero no es psicología deportiva. Todos los deportes, toda la actividad física, incluso aquellas personas que tienen una actividad física, necesitan de esa parte del desarrollo de la psicología deportiva, así como la nutrición, el entrenamiento. La parte psicológica es un factor importante para tener los resultados. ¿Por qué? Porque los entrenamientos generan estrés. El establecimiento de meta genera estrés. Las competencias generan estrés. Entonces, es importante de que los atletas puedan tener las herramientas para lidiar con este estrés. Y no es eliminar el estrés, como popularmente la gente puede pensar. No, es manejar una cantidad de estrés que le permita entonces tener los resultados deportivos necesarios. Por eso es importante que en todas las disciplinas deportivas se tenga pendiente trabajar esa parte psicológica de los atletas. ¿Se ha quebrado alguno de los atletas a los que te ha tocado manejar por una situación de índole familiar? ¿Cómo se maneja este caso? Bueno, realmente cuando llegan a mí, en muchos de los casos, porque tengo pacientes o atletas que lo veo, trabajo de forma privada, cuando llegan a mí es porque han tenido una situación de fracaso, estrés, situaciones con los padres, situaciones de expectativa con sus entrenadores. Pero en aquellos casos que ya han estado en mí, tengo un caso eh, muy puntual de un ex jugador de la NBA que tuvo una situación familiar, la muerte de un ser querido, y este jugador simplemente dejó de ver lo que veía en el baloncesto.
en este caso, y pudimos trabajarlo y se recuperó enormemente y logró hacer la selección nacional de baloncesto, competir por el país y ahora mismo está recibiendo ofertas internacionales. Wow, qué importante. Las personas que se dedican al fitness ya de una manera no solamente por salud, para bajar de peso, sino que ya, por ejemplo, quieren competir o porque quieren tener un cuerpo realmente trabajado, lo que demanda un mayor esfuerzo y de todo. Vemos con mucha frecuencia que a veces se ponen hasta un poco fanatizados, tanto con lo de la nutrición, como a veces hasta con los diálogos que tienen, con la interacción con la gente, nada más te hablan de esto, nada más, a veces uno siente que como que se están saliendo de lo que es el desenvolvimiento normal de su vida. ¿Le beneficiaría también a estas personas buscar la orientación de un psicólogo deportivo, Giovanni? Sí, claro. Fíjate que todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida tiene que ver con un balance y ese balance tiene que ser perfecto. Muchas personas por una situación en particular de salud o generalmente por la ruptura de una relación amorosa, entonces toma una actividad y la hace suya como manera de canalizar toda esa ansiedad y todas esas situaciones emocionales. Y a veces se dan los casos de que estas personas toman la actividad deportiva y la llevan al extremo. Entonces, es importante de que en las actividades deportivas se establezcan metas claras y objetivas hacia dónde quiero llegar, cómo voy a llegar, y no hacerlo de una manera simplemente para canalizar las situaciones emocionales. Entonces, cuando no está entrenando, esas situaciones emocionales no se van, simplemente vuelven a reaparecer y hacen que estas personas entonces se introduzcan de manera casi obsesiva en las actividades deportivas, porque las actividades deportivas generan esa sensación de bienestar por la liberación de endorfina. Entonces, esas personas que hacen, que se llevan al extremo, generalmente la utilizan como liberación de endorfina porque es la única manera que se sienten bien. Entonces hacen todo su mundo de ese deporte, de esa disciplina deportiva. Por eso es importante la orientación para establecer las metas, para establecer un balance entre todo, justamente entre todo, la parte nutricional, la parte de la actividad física, la parte de la actividad social de las personas y también la parte psicológica que es importante. El COVID, lamentablemente, no tiene, por lo menos en este tiempo, no se ve un camino al final. Todavía se habla de que podríamos estar lidiando en el último trimestre del año todavía con esta patología y hasta que definitivamente no haya una vacuna confiable y democráticamente difundida en el mundo, para todo el mundo, a precios de verdad posible, para que los gobiernos y los estados se hagan cargo, porque se supone que en este caso lo menos que puede hacer el mundo es asumir los gobiernos individualmente el costo para que sea gratuita para todo el mundo. Esto todavía nosotros los médicos sabemos que eso es un proceso que lleva un tiempo. O sea que te tocará todavía seguir lidiando con estos atletas para manejarlos. ¿En qué medida de las posibilidades ves que puedas recomendar que se liberalice un poco lo estricto para los atletas o que haya un área específica, por ejemplo, para que ellos puedan moverse, desenvolverse, el Parque del Este,
el centro olímpico, donde tal vez ellos puedan dar un poco más de rienda suelta, sentirse que no están tan atrapados. ¿Qué se ha pensado en ese sentido tú? Si tuvieras la oportunidad de ser escuchado por las nuevas autoridades de República Dominicana, ¿qué recomendarías en ese sentido para tus atletas? Bueno, realmente el Ministerio de Deporte estableció un protocolo porque a partir del día de mañana se van a abrir las oportunidades, las puertas a la práctica de algunos deportes que no conllevan un contacto, como el tenis, por ejemplo. Y a partir del día 8 se van a liberar a algunos deportes para que comiencen la práctica sin la finalidad de competencia, sino práctica. En eso está el voleibol, el béisbol, y realmente esta situación del COVID, eh, a mi parecer, estaríamos ya entrenando de manera al nivel que se estaba entrenando previo a toda esta situación para enero, realmente. Todavía existe mucho temor, es una situación que, aunque las personas están relajadas y se sienten ya más cómodas con este asunto del COVID, pero el riesgo es muy alto y nosotros reducir por la cantidad de infectados que estaríamos en riesgo de tener sería fatal realmente para la parte deportiva, porque ya tenemos los atletas que están desesperados, muchos atletas se sienten frustrados por este asunto de no competir o no entrenar al nivel que lo hacían antes. Por eso es importante. Yo sé que incluso los atletas quieren ya entrar al proceso de entrenamiento, pero es muy delicado. Claro. Y yo estimo que para tener la libertad de poder entrenar, de poder trabajar como se debe, tendría que ser necesariamente a partir de enero y dar estos meses a que la situación y el riesgo se reduzcan, porque todavía estamos en una etapa que lamentablemente podemos retroceder y peor de lo que hemos vivido hasta ahora con el COVID. Así es. Por último, siempre me gusta pedir un mensaje final. En este caso, para las madres, los padres, los tutores de chicos que inicien en una disciplina deportiva, que puedan iniciar primero por vocación, por deseo, y luego los padres se dan cuenta de la habilidad. Por ejemplo, el fútbol en República Dominicana está avanzando de una manera rápida. Los chicos y las chicas están practicando mucho, cada vez más fútbol. ¿A qué edad tú recomendarías que un chico que vaya a trabajar en alguna disciplina deportiva deba ser evaluado por un psicólogo deportivo, o tú crees que solamente deberían acceder a ustedes aquellos que presenten algún signo patológico? No, es muy buena pregunta, Taina. Y justamente muchos padres tienen esa inquietud. Lo podemos ver de esta manera. Hay tres etapas dentro de los deportes. La primera etapa, generalmente cuando nosotros ponemos a nuestros hijos en una disciplina deportiva porque les gusta, esa etapa es de iniciación, donde los chicos y las niñas comienzan a socializar y comienzan a identificarse con una actividad deportiva. Esta es muy chula, en esta etapa no hay estrés, no hay presión, los mismos niños se sienten en un ambiente relajado y comienzan a desarrollar esas habilidades deportivas. A raíz de los 10, 11 años es que entran a la etapa competitiva. Aquí es donde comienza muchas veces las situaciones de los atletas que luego vamos a ver de adultos, de jóvenes y de adultos. Ya que en esta etapa, como es competitiva,
ya el juego no es igual a como era recreativo. Ya no necesariamente los niños lo disfrutan, ahora compiten. Entonces, cuando tenemos un entrenador que no conoce esa parte de los procesos de entrenamiento y quiere y desarrolla a su jugador para que sea competitivo, entonces el objetivo del entrenador es ganar, porque ganar implica, por supuesto, ser exitoso. Entonces, se vuelve competitivo. Aquí es donde los padres también se vuelven competitivos, aquí es donde los padres comienzan a exigirle a sus hijos, comienzan a ver esas habilidades, quieren explotar esas habilidades. Entonces ahí es que comienzan los problemas psicológicos dentro del deporte para los niños. Entonces, una vez que tienen 14, 15 años, ya estas situaciones psicológicas están arraigadas y el niño ve que ya no está teniendo los resultados que tenía antes. En diferentes investigaciones desde el 1935 se han determinado que esta etapa, a partir de los 10, 11 años hasta los 13, 14 años, es la etapa donde hay mayor deserción de los deportes por parte de los jugadores, porque es una parte competitiva. Entonces pasa de recreativo a competitivo y cuando competitivo no tiene los resultados que tenía en la etapa recreativa, entonces ahí vienen los conflictos, las situaciones, ahí vienen manejando ellos las expectativas tanto de los padres como de los entrenadores y ellos mismos dejan de disfrutar del juego. Al disfrutarlo, porque es estresante, entonces abandonan. Aquellos que siguen después de los 14, que entran a deportes profesionales, a federativos, a selecciones nacionales, vienen con esa característica, vienen con esas situaciones. Por eso es importante trabajarlo en esa parte cuando entra en lo competitivo, trabajarlo para que se mantenga y una vez que pasen el sedazo del competitivo, 14, 15 años, entonces se puedan mantener y llegar a ser profesionales. También esto implica una intervención con los padres y una intervención con los entrenadores para que entiendan estos procesos. Wow, increíble. Le dimos una herramienta fundamental, no solamente a los padres, como dices, y tutores, sino también a los entrenadores y maestros y profesores tradicionales de estos chicos. Señores, Giovanni Montero, por eso es que siempre salimos a buscar profesionales, porque los profesionales tienen la capacidad de poder develarnos la realidad y hacernos entender que es el objetivo fundamental de este programa, que entre todos aprendamos definitivamente, porque la idea es que si llegamos a sus hogares y ustedes tienen la bonomía de permitirnos entrar a una hora tan tarde como esta, es sencillamente porque nosotros queremos que entre todos aprendamos, crezcamos, seamos mejores y que podamos aportar a que República Dominicana diariamente se convierta en un mejor país. Muchísimas gracias, licenciado Giovanni Montero. De verdad que sí, hemos estado compartiendo sus redes, hemos estado compartiendo sus contactos para que todo aquel que quiera llegar a usted pueda hacerlo. Muy, pero muy amable por darnos su tiempo y por estar por primera vez en Y Entonces. Vendrán más. Gracias a ustedes. Buenas tardes, buenas noches, perdón. Muchas gracias a Carlos La Antigua, muchas gracias a Giovanni Montero, dos jóvenes profesionales dominicanos que siguen ampliando nuestra tesis de que no es el futuro que es de los jóvenes, es el presente en República Dominicana. Esperamos que hayan disfrutado de este programa, que todo este equipo de técnicos y profesionales hacen para ustedes con muchísimo amor y mucha entrega. De nuevo la próxima semana, Y Entonces.